Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rebobina la serie. Este espacio, esta ventana para recordar, para rebobinar series del pasado con Antonio Vasco y Adriana Montiel. Por supuesto, hoy tenemos una serie en el marco de que estamos este mes en que estamos. Estamos dándole cabida a series hispanoamericanas. Arrancamos con Aquí no hay quien viva. Hicimos la semana pasada El Chavo del Ocho, una serie mexicana. Y hoy nos vamos abajo, al sur completamente del continente, con una serie argentina, pero que muchos de ustedes nos han pedido, Adriana. Claro, vamos a hablar de Jacinta Pichimahuida. ¿Cómo? Bueno, Jacinta Pichimahuida. ¿Te ha costado? Me ha costado, porque además yo tengo que reconocer que no es una serie que yo haya seguido, haya visto, era fanático, porque además hubo como varias, ya les vamos a ir contando. Varias temporadas, varias actrices, pero sí recuerdo, y además que ese nombre siempre me ha dado mucha gracia. Hay mucha gente que te lo comenta, oye, tienen que hablar de Jacinta Pichimahuida, entonces, bueno, aquí estamos complaciéndolos a todos ustedes. Pero antes vamos a darle las gracias y la bienvenida a nuestros patrocinantes. Este programa es presentado por Rotula tu arte, Mia by Freshenet, Fanático Estudio, el mobiliario para fanáticos, Firlois, English as a Life Project, Go to Shop, la comodidad de tenerlo todo. Y luego de agradecer como siempre a nuestros patrocinantes que además están aquí como cada episodio con nosotros acompañándonos, nuestra copa de vino, de Mía, que es mía, que es tuya, que es nuestra. Salud, que es de toda Venezuela, nuestra mesa, Fanático Estudio, siempre con nosotros, nuestras fichas, nuestra claqueta de Rotula tu arte y por supuesto, para darle un poquito de sabor y de paprika al episodio en cuanto a lo que comemos, Merey, gracias a Go to Shop. ¿Cómo haces tú? Go to Shop. Eso ves, si hago un TikTok de Go to Shop. Ah, bueno, podemos hacer eso. Pero bien, como les adelantamos, Jacinta Pichimahuida, esta serie argentina que narraba la historia de una maestra y la relación que podía tener ella con sus alumnos y con algunos padres de ellos, alumnos de diferentes estratos sociales, que ustedes por supuesto se preguntarán, los que son un poquito más jovencitos, eso me parece y me recuerda un poco a Carrusel. Claro, por supuesto. Claro. Carrusel es la versión mexicana de Jacinta Pichimahuida. Es una adaptación. Pero ¿qué pasa con Jacinta Pichimahuida o Carrusel o cualquier adaptación que se hicieron muchísimas en todas partes del mundo? Que es la profesora que uno tenía como en primaria, y estoy segura que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que esa profesora que tenías en primaria, que te sentías chévere con ella, que te consentía, porque no eres tú la consentida o tú el consentido, eran todos los consentidos. Y que no querías que te la cambiaran nunca, que estuviera contigo de por primaria vida. Con ella. Bueno, así era Jacinta Pichimahuida. Exactamente. Fíjense ustedes que esta historia está basada en un libro que se llama Jacinta Pichimahuida, la maestra especial, que escribió Abel Santa Cruz, y que por supuesto inspiró a la realización de esta serie. Lo simpático de esto es que todos los personajes que aparecen en Jacinta Pichimahuida tienen los nombres reales de los compañeritos. O sea, que es como una biografía de él. Sí, pudiéramos decir que prácticamente es una biografía documental hecha serie. Porque todos los que aparecen allí, que ya después les vamos a ir dando los nombres, eran como se llamaban sus compañeritos, y era esa dinámica que él tuvo en ese momento de escuela, de colegio, en los años 20 además, desde el 23 hasta el 26. La primera versión fue ¿en qué época? 1966. 66. Aquí entramos esa un poco ya no me acuerdo porque tendría 2 años. Evangelina Salazar fue la primera actriz que le dio vida, que puso, digamos, cara a Jacinta Pichimahuida en el año 1966. La maestra que no se olvida, se llamaba exactamente. Así. Después, en el año de 1968, hay un cambio de personaje y nos llega Silvia Mores, que la interpreta también durante una temporada. Okay. Y se sigue llamando La Maestra que no se olvida. Y con este mismo nombre, Jacinta Pichimahuida, la maestra tercera que no se olvida, llega María de los Ángeles Medrano, que es la que tú recuerdas. Que es la que yo recuerdo, porque eso es en 1974, yo tendría como 10 años, que es la edad que uno ve ese yo tipo de comiquitas, o sea, comiquitas no, de serie. Claro, sí, no me tienes que cachetear. No, pero es que por eso no la recuerdo, a menos de que la hayan repetido después. Yo recuerdo, es justamente la que se estrena en 1982 con Cristina Lemercier, que es la que más o menos yo puedo recordar. Nombre. Sí, y ahí ella se llamó la señorita maestra. Aunque era igual toda la dinámica. Claro, pero inclusive hicieron una película, ¿no? Sí, en el 77 hubo una película que se llamó Jacinta Pichimahuida se enamora. Y fue con María de los Ángeles Medrano, la que tuviste, acompañada por el primer actor Jorge Martínez. Claro, lo interesante de todo esto es que todas esas versiones de los diferentes años tenían diferentes actrices, pero eran los mismos personajes.
estaba Jacinta Pichimahuida, los niños eran los mismos, Cirilo, exacto, Palmiro, Etelvina, exacto, Tito, que aquí hay un dato también muy simpático. Es el único que no mantuvo el nombre original de los compañeritos de Abel, el escritor, porque de la vida real se llamaba Fito. Pero cuando ya sale la serie y deciden poner este personaje, la gente que escribía, los guionistas, decidieron que ya Fito no era un nombre muy común en Argentina, aunque está Fito Páez, el cantante, eso pero te bueno, iba a decir yo, no entiendo. Ellos dijeron que no y lo transformaron en Tito. Es el único que cambió de nombre, porque los demás, Abel tuvo una Etelvina, Abel tuvo un Palmiro, Abel tuvo un Cirilo en su vida. ¿Y el portero Efraín, el portero, que además se inmortalizó con una frase que seguramente todos ustedes que veían esta serie, o los que no la han escuchado alguna vez, que él llamaba a los alumnos palomitas blancas. Entonces, ala, sí, ¿será que era español? Yo me imagino que puede ser de ascendencia española. Claro, Argentina. Bueno, Italia, claro. España, exacto. Y él decía, ala, palomitas blancas, para que entraran a las aulas. Pero además estaba Cirilo. Cirilo había diversidad. Como dices tú, que hablamos fuera del aire, pionera de todas estas series ahora de adolescentes. De colegios, de universidades. Porque era la primera que yo recuerdo de un colegio. Lo que pasa es que era en primaria. Y había diversidad, porque había la niña pija, o cifrina, o fresa. Adinerada. Que era Etelvina, que después en la versión mexicana, que era Carrusel, se llamó María Joaquina. Estaba Cirilo, que era el niño morenito, de bajos recursos, que estaba eternamente enamorado de María Joaquina. Y María Joaquina lo bulleaba, porque ella era... Etelvina en este caso. Etelvina, sí, era lo mismo. Sí, exacto, en las dos. Pero, ¿qué era la frase? ¿Cuál era la frase de Cirilo? Sí, él agarraba y siempre decía, no, yo decía, exacto, es la vida. Ay, qué cuchi, no, yo decía es la vida. Ay, pero además una frase que con una profundidad, sí, que te deja reflexionando. Porque además recordemos que era un colegio distinto al que podemos aprender o ver hoy en día. Claro. Presencial, las aulas, estricto. Hablando de frases que me hierve la cabeza, pues sí, la decía Palmiro. Claro. Que él era el rebelde, el mal estudiante, el que siempre también estaba tremendeando. Pero era gordito, ¿no? Era como maciadito. Era un trinquetico. Pero además te tengo un dato ahí, que para la versión de 1982, porque obviamente cambiaban de personajes, o sea, cambiaban de actores, para esa versión audicionaron alrededor de 2,000 niños o más en un solo día. Y por supuesto algunos tuvieron que ir otra vez, o sea, selección y volvían, menos el papel que hizo el trinquetico de Palmiro, porque el niño que hizo de Palmiro en esa versión lo dijo también, la frase de me hierve la cabeza, que más la decía en momentos como por ejemplo en clase de matemática o en algún tipo de examen que estaba pensando y decía, no, la maestra Jimena se llamaba en la versión mexicana. Jacinta Pichimahuida se le acercaba, ¿qué pasa? Es que me hierve la cabeza, y era que no podía pensar y cuando él dijo esa frase dijeron, no, este es. Y no tuvo que hacer más audiciones. En la primera salió escogido. Y él tenía otra que era qué vicisitud, que también, aunque también pero decía qué vicisitud. Y por supuesto sobre él también había una frase que no la decía él sino la maestra, y era por favor Palmiro pase al frente, porque como era tan mal estudiante y además siempre estaba haciendo tremenduras, hablando, exacto, no prestaba atención, lo mandaban al frente al pizarrón. Series un poco más, a lo mejor tampoco eran 100% reales. Pero yo creo que hoy en día entonces hemos pasado al otro extremo, ¿no? Ahora es al revés. Pero no hemos encontrado esa serie de colegio que sea un poco término medio. Porque Carrusel y también Jacinta Pichimahuida era como muy idealizada, ¿sabes? O sea, si bien es cierto se tocaba cierto bullying, pero más que todo era resaltar y fomentar los valores, la bondad, la alegría, la amistad. Todo era todo muy bonito. Pero te atajo ahí. Lo veíamos bonito, porque en esa época no es que apenas tocaba el bullying, no, era el bullying bravo, porque en nuestra época no existía, no estaba la etiqueta de bullying. No. Yo te apuesto que a ti te bullearon en el colegio y tú nunca pensaste me bulean, me están fregando la paciencia. Claro, se burlan, era lo que uno llamaba la burla. Por ejemplo, no sé en otras partes de Latinoamérica, ustedes nos escribirán aquí, pero aquí en Venezuela nosotros crecimos, sobre todo esta generación de Antonio y yo, crecimos con el bullying.
en ese momento no se llamaba bullying. Y entonces nosotros crecimos así que pendientes de que lo que te fueran a decir o lo que te fueran a hacer en el colegio. Y éramos así. Ahora hemos aprendido que el bullying es malo, que lo que a lo mejor nosotros hacíamos en algún momento en el colegio es algo que está muy mal hecho. A nuestros hijos le enseñamos que eso no se debe hacer. Pero ¿qué pasa? Que lo veías bonito porque no sentías que estaban haciendo algo malo. Pero hoy en día pasaran esa serie y dijeran, esta serie... Claro, es que por eso te digo, si hoy en día se lanzara una nueva edición de Jacinta Pichimagüida, evidentemente habría otros cánones y otra estética, claro, y otra manera de abordar los problemas que hay hoy en día, el divorcio, padres separados, conductas y tendencias sexuales, las drogas, etcétera, etcétera. Pero además, volviendo al tema del bullying, es tan fuerte que en uno de los remakes que hicieron, que no, ni siquiera, creo que fue en Brasil, ajá, el niño que hacía el personaje de Cirilo, que hacía el personaje que estaba enamorado de Etelvina o María Joaquina en las otras versiones, que era un niñito humilde, morenito, él en la vida real sufrió, lo diagnosticaron con depresión severa. Y cuando los padres dijeron a la televisión, mire, este niño tiene depresión severa y es porque se mete tanto en el personaje de Cirilo y María Joaquina o Etelvina lo bulean tanto que él está sufriendo, perdió peso, no quería salir a jugar con los amiguitos porque se metía en el personaje, bueno, porque así son los niños. Claro. Y así sería el bullying en ese momento. Pero fíjate que era importante eso. Veíamos, por ejemplo, también las relaciones que podía haber entre los profesores, los directores de la escuela y los padres o representantes, pero era todo visto desde un mundo muy naif, muy de amor, muy novela. Vamos a estar claros. Es que era una novela. Exacto, era como un estilo novelado, que también en Latinoamérica han tenido tanto éxito las novelas, y digamos en Argentina, como no recordar tantas icónicas con Arnaldo André, Andrea del Boca, etcétera. No, pero tú no te Nuestra Janet Rodríguez, que también terminó, Grecia Colmenares, que terminó viviendo y convirtiéndose en una referencia argentina. Pero además, perdón que haga aquí un inciso, Arnaldo André, él vino a Venezuela. Los que no son venezolanos, claro. Arnaldo André es argentino y vino a Venezuela e hizo una novela famosísima que se llamaba Rafaela. Claro, con Chelo Rodríguez. Pero bueno, eso lo haremos otro día. Y fíjense, Carrusel también terminó siendo, bueno, México, otra cuna importantísima de la telenovela latinoamericana. Pero esos son los primeros seriados. Exacto, al final eran seriados porque eran para niños, pero con toque novelístico, no como lo vemos hoy en día. Pero volviendo a atajar el centro de la conversación, se sabe que hoy, si se hiciera una versión para Netflix, para Amazon Prime o cualquiera de estas plataformas de Jacinta Pichimagüida o de Carrusel, le agregarían otros tópicos y otros puntos importantes. Que no te has equivocado ni una sola vez diciendo Jacinta Pichimagüida. Yo les voy a contar. Cuando dijimos, vamos a hablar de Jacinta Pichimagüida, Antonio... Dije cualquier cosa. Menos Jacinta Pichimagüida. Jacinta sí lo decía, pero... Jacinta sí. Pero ya Pichimagüida. Hay unos datos interesantes, apartando de la trama, que no era muy básica. Sí, muy sencilla, pero infantil, más o menos. Dicen que había una maldición. Sí, eso es lo que nos llamó la atención cuando hicimos la tarea, Adriana y yo, de leer, cuando nos enteramos de todo lo que sucedió, digamos, fuera de cámaras con el elenco, porque de verdad es para asustarse. Yo hubiera formado parte de ese elenco y hubiera dicho, tengo que estar muy pendiente, porque no es que pasó una cosa, es un poco el fenómeno Glee, ¿te acuerdas? Cuando tocamos Glee, que también ha habido como ciertas cosas allí extrañas. Pero, por ejemplo, la que hacía de Telvina, la niña que bulliaba a Cirilo. Hija de un doctor, de dinero, familia pudiente argentina. La actriz se llamaba Graciela Zimmer. ¿Qué pasó con ella? Bueno, fíjense, ella murió porque se suicidó saltando desde el primer piso de la casa, del apartamento donde vivían sus padres, se lanzó. Pero es que, ya va, ella venía de haber intentado ya antes quitarse la vida. Se metió no sé cuánto, una sobredosis de somníferos. Lo que pasa es que los doctores lograron atajarla a tiempo. Y estaba embarazada, exactamente. Imagínense que ella tenía todo un rollo de vida, como decimos, porque había quedado desempleada. Además, ella estaba casada con el actor Marco Estel, que también dicen que allí hay algo extraño, han surgido pues muchas leyendas. Dicen que no fue un suicidio, sino que a lo mejor fue un homicidio, no lo sabemos. No se sabe, estamos simplemente comentando lo que leímos. Pero sí, la relación de ellos dos era muy mala, muy conflictiva, muy problemática. Bueno, dicen que ella estaba muy afectada porque se había quedado sin trabajo. Exacto. Y le echan la culpa a que ella en su oportunidad estuvo muy involucrada con la campaña de Carlos Menem.
Y entonces en ese momento, o sea, la dejaron sin trabajo porque la identificaban mucho con él. Y sí, pues ahí tuvo empezó. como todo pero un bueno, cúmulo eso no de... se sabe Evidentemente, yo creo que su salud mental no estaba en óptimas condiciones. pero es que eso es una enfermedad, tú lo has dicho, Claro. salud mental. Eso no, la culpa no es de nadie cuando pasa eso. Eso es una enfermedad. Pero bueno, Fíjense. también tenemos otros casos. En 1996, Cristina Lemercier, la protagonista de Jacinta Pichimaguida, de la que recuerda Adriana, bueno, llegó también a la clínica con un disparo que se había propiciado ella misma en la sien. Estuvo 5 días en agonía con un producto de un derrame cerebral, no terminaba de morirse y por supuesto el desenlace después fue fatal por un paro respiratorio. Dicen que eso conmocionó mucho a la Argentina porque evidentemente, como bien comenta Adriana, era una mujer extremadamente guapa. Era muy bonita. Como el icono de Jacinta Pichimaguida realmente, porque las dos primeras como que no tuvieron tanta promoción televisiva. Esta fue como la primera masiva. Y entonces, claro, fue como un golpe para todos los argentinos y para Latinoamérica, donde se veía. Porque yo leí que en El Salvador, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela e incluso en México se veía Jacinta Pichimaguida. Yo creo que las dos que tuvieron más éxito fueron Cristina Lemercier y María de los Ángeles Medrano. O sea, la del 74 y la del 82. Tuya y la mía. O sea, exacto. Que es mía, que es tuya, que es nuestra. Que es de toda Venezuela y de toda Latinoamérica. Jacinta Pichimaguida. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Pero aquí no positivo. Pero aquí no termina la maldición de esta serie. Fíjense ustedes, en el año 2004, dos de los protagonistas, de los niñitos que ya habían crecido, Fabián Rodríguez, que interpretaba a Cirilo, al famoso Cirilo, y Julio Silva, que interpretaba a Juan José Suracusa, resulta que ellos eran ex policías. ¿De verdad? Sí, ya habían crecido y se habían incorporado al cuerpo policial argentino de Buenos Aires y decidieron participar de un atraco a un local comercial. Mira que tú qué locura, ¿no? Que te digan que hoy en día George Clooney y Jude Law, bueno, van presos porque terminaron atracando una cosa de esa, ¿no? Porque para los argentinos eran iconos de la televisión. Pues resulta que el que hacía el papel de Cirilo terminó preso 4 años, aunque él siempre dijo que era inocente. A él lo denominaron la campana. La campana del atraco, del robo, de lo que sea, es el que está pendiente, está avisando y es el que avisa. Él incluso otorgó su revólver, su pistola, para que se pudiera perpetuar el atraco. No, pero eso no lo sabía yo. Pero ahí no termina, porque ustedes dirán, bueno, fue preso. No, pero es que el que hacía de Juan José falleció en el robo. Porque hubo un intercambio de disparos entre la verdadera policía y ellos, y él allí falleció con otro. Pueden hacer otra serie. Sí. Una serie ahora de los personajes de Jacinta Pichimaguida. Tal cual. Lo que aprendieron con Jacinta Pichimaguida. Ay, no, qué horror. Pero todavía seguimos, porque el que hacía el papel de Palmiro, el actor que se llama Alejandro Lamarque, me hierve la cabeza. Exactamente. Terminó también en una condición que daba mucha tristeza, porque terminó en la calle siendo prácticamente un indigente, un homeless. Y aparte, él desarrolló, por no operarse, porque no tenía ingresos, unas cataratas que lo terminaron llevando prácticamente a la ceguera. Aunque leí, y no lo pude terminar de confirmar al 100%, que se había hecho toda una especie de campaña para poderlo ayudar, y se había logrado operarlo. Ahí te atajo yo, porque sí vi, investigando para este Rebobina, que hace unos meses atrás, en todo este año de pandemia, una televisión y un programa muy importante fue a hacerle una entrevista, un reportaje, y a raíz de ese reportaje mucha gente salió a colaborar y ayudar. Entonces, ¿cómo se llama? Actor, a Palmiro, y el actor Alejandro Lamarque. Así que... Pero como verán, evidentemente otros personajes no tuvieron ningún tipo de complicación, siguen vivos, se desarrollaron en otro tipo de áreas y carreras, no terminaron siendo, otros sí desarrollaron mucha telenovela, mucho teatro, pero sí llamaba mucho la atención que actores principales, incluyendo una de las protagonistas, estuvo siempre allí, ese misterio del suicidio, la muerte, el atraco, la desgracia. Sí, tienes razón.
Es así. De todas formas, bueno, esta, como les decimos, dio pie a que después surgieran series tan famosas como Carrusel, que hablaremos de ella más adelante, porque más o menos es la misma dinámica. Vivan no nos los queremos niños. aburrir. Vivan los niños. Y obviamente el fenómeno de llevar a la televisión el aula escolar siempre ha sido como un tiro al piso, como se dice. Lo hemos visto durante todas las décadas y hoy en día en las grandes plataformas sigue siendo muy importante. Claro, en Élite, por ejemplo. Porque siempre hay alguien. Pues, hay alguien, bueno, Merlí es otra cosa. Es otra cosa. Siempre hay alguien con el cual tú te sientes identificado o sientes que alguien se parece a uno de los personajes. Por eso es que estas series tienen tanto éxito. Antonio, el tiempo se nos fue. Rapidísimo, Así. en un pispás, como digo yo. En un pispás. Pero antes tenemos que darles una recomendación. Por supuesto, tenemos que pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si ya están viendo esto en nuestro canal, suscríbanse y denle al botón de suscribirse y también al botón de la campanita para activar las notificaciones. Tenemos muy buenas noticias, ya estamos prácticamente llegando al mismo nivel en que sale el programa el domingo y publicamos en YouTube. Y otra gran noticia que les adelantamos, pronto vamos a lanzar también allí los bloopers que tanto han gustado. ¿Para qué lo dijiste? Pero bueno, para que bien, se vayan animando, queremos subir esa comunidad. Sí, a los 500 que ya están allí suscritos, gracias. Suscríbanse. Pero además comenten sí. Si les gustó, si no les gustó, todo es válido, nos gusta todo lo que ustedes dicen y si nos faltó algún detalle o de qué serie quieren que hablemos. Así es. Que ahora sí nos despedimos. Sí, nos despedimos como se despedían en la serie. Pero en vez de esta mañana, hasta el próximo. Hasta el próximo domingo. 1, 2, 3. Hasta el próximo domingo, señorita. Así decían, ¿no? Así es. Chao. Salud.